Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de la profecía que tiene que ver con el dinero, con las riquezas. La Biblia nos enseña que las riquezas vienen de Dios. Cuando Dios creó las naciones del planeta Tierra, a cada nación Dios puso riquezas. Cada nación tiene riquezas para la alimentación de su propio pueblo. La nación que tiene oro, otros tienen plata, otros tienen petróleo, otros tienen litio. Hay naciones con mucha vegetación, etc. Dios colocó todo ello, distribuyó las riquezas. El problema al tiempo de hoy, siglo XXI, no es Dios quien está actuando con respecto a la injusticia de la tierra, porque hay una brecha entre ricos y pobres, y la brecha se ha ido abriendo cada día más y más. Pero todo ello viene por el pecado que el hombre cometió desde Adán y Eva. Entró la corrupción, por la corrupción la injusticia del hombre, la codicia, la avaricia, y ahora resulta que pocas familias son las que tienen mucho dinero y muchas familias son las que tienen poco dinero. Hay una injusticia, hay una mala distribución. Pues bien, la profecía que habla para el tiempo actual, el tiempo antes del arrebatamiento de la iglesia, tiene que ver con un reorden de las riquezas. Dios es el creador de las riquezas, quien distribuyó las riquezas, pero como el hombre ha mal distribuido las riquezas, Dios traerá juicio para que haya justicia con respecto a la distribución de las riquezas. Por eso el tema de hoy es la crisis de los ricos injustos en la profecía bíblica. Estaremos hablando de profecía con respecto a las riquezas. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando temas importantes para la generación que nos toca vivir. Sí, bueno, Dios quiere que todos seamos enriquecidos. Vemos a Jesús, Él vino a la tierra siendo Dios, como dice la palabra, ¿no? Siendo Dios, Él vino a la tierra. Siendo rico, Él se hizo pobre para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. Y bueno, esa palabra tiene que ver con cuando Jesús vino a la tierra. Bueno, Él nació en un hogar de pobreza, ¿no? Un pesebre, no, denota pobreza. El pesebre, el pañal son señales de pobreza. Sí, y además la ofrenda que dieron los padres terrenales de Jesús aquí, ¿no? José y María dieron 2 palominos. Cuando lo presentaron en el templo a los 8 días de nacido. Y esa era la ofrenda de los pobres. Era la ofrenda de los pobres. Pues la otra opción era dar un cordero. Un cordero, eso costaba más. Sí. Pero no tenían para dar el cordero, sino pusieron 2 palomitas. Sí, así es. Entonces vemos, Jesús, Él nació en pobreza, pero bueno, él nació así para tomar nuestro lugar aquí para nosotros, ¿no? Que estábamos en pecado, en pobreza. El pecado trae la pobreza. Sí, hasta que, bueno, ya después cuando Jesús muere en la cruz y resucitó entre los muertos, la tumba de Jesús era una tumba de ricos, una tumba nueva. José de Arimatea, un hombre rico de su tiempo, cedió esa tumba, nadie la había usado. Nadie, era así nueva. Que en una tumba de ricos, Jesucristo, el cuerpo de Cristo, fue colocado. Sí, y bueno, era una tumba que estaba cerca del monte Gólgota, donde crucificaron a Jesús, y allí también había un viñedo, y esto también coincide cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Así que vemos, Jesucristo, Él nació en un lugar de ricos, y él también lo hizo así para que nosotros, cuando nos acerquemos a Jesucristo, es cuando empieza prácticamente la mejor riqueza, es tener a Jesús en nuestras vidas, y eso sucede cuando nos acercamos al Señor. Sí, por eso solamente en Jesucristo podemos nosotros
tener lo que nos falte aquí en la tierra. Hay un ladrón de las riquezas. La Biblia lo señala como la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Ese ladrón, él roba lo que Dios nos da. Dios nos da salud, el diablo roba la salud, pone la enfermedad. El Dios nos da riquezas, el diablo roba las riquezas, trae la pobreza, trae la ruina. Por eso Jesucristo vino a cambiar las circunstancias del hombre. El pobre puede ser enriquecido en las riquezas, sobre todo espirituales, que trajo Jesucristo. En Jesucristo está la respuesta. En 2 de Corintios 8:9 dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que aquí habla de un cambio, de una transformación, de una condición económica a otra condición. Jesucristo puede cambiar, solamente tenemos que creer. Por eso hoy hablaremos de una profecía no muy conocida por algunos posiblemente la hayan ya escuchado, pero estamos en el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Estaremos hablando de las situaciones económicas que se viven en el mundo. Y vamos a hablar precisamente de una ciudad que más que ciudad es un sistema espiritual, es una fortaleza espiritual. Así como Dios escogió una ciudad en el planeta Tierra para su Hijo Jesucristo, esa ciudad se llama Jerusalén. Jerusalén fue puesta en el centro de las naciones. Allí Jesucristo como profeta murió. Jesucristo dijo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El profeta de profetas murió en Jerusalén, resucitó en Jerusalén y ascendió al cielo desde Jerusalén. Y pronto regresará, esta es la profecía, que regresará de nuevo a la tierra a reinar en Jerusalén. Desde Jerusalén establecerá Jesucristo su reino para todas las naciones del planeta Tierra. Por eso hay una ciudad importante y la Biblia también habla de la Nueva Jerusalén. Así que tenemos aquí lo que Dios ha contemplado o ha profetizado para los que crean en el Evangelio de Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, porque pronto Jesucristo estará en la tierra y junto con Cristo estaremos reinando con Él. Pero hay un enemigo de Jesucristo, hay un enemigo de Dios, hay un enemigo de la humanidad, es un enemigo de la iglesia cristiana, es un enemigo de todo el planeta Tierra. Se llama Satanás. Y Satanás es un imitador, y como imitador que es, estableció también su propia ciudad. Así como Dios tiene su ciudad, Jerusalén, el diablo también tiene su ciudad. Es una ciudad espiritual, es una ciudad establecida sobre el pecado de la hechicería para dominar a los presidentes de una nación, a los primeros ministros de una nación que gobiernan las naciones y que tienen que ver con la distribución de las riquezas. Así que el diablo ha establecido un sistema de gobierno espiritual, de dominio sobre reyes, sobre presidentes, sobre primeros ministros y sobre aquellas personas que se han enriquecido de manera injusta. Todo enriquecimiento injusto forma parte de este sistema de gobierno. ¿Cuál es ese sistema? Bueno, vamos a leer acerca de lo que es esta ciudad. La ciudad se llama Babilonia. ¿Puedes hablar un poco de Babilonia? Bueno, Babilonia, hoy en día sería en el país de Irak, donde estaba Mosul. Hoy en día sería la ciudad de Mosul, una ciudad grande allá en Irak, que estaba donde están esos dos ríos, ¿no? El Tigris, el Éufrates, es allí donde vinieron las culturas más antiguas y Babilonia formaba parte de ella. Y bueno, su origen está desde la
desde la Torre de Babel, lo podemos ver en la Biblia, por ahí de Génesis 11, ¿no? Cuando Nimrod hizo la torre más alta, ¿no? Por eso se llama Babel, de ahí viene Babilonia. Allí fue donde Dios confundió los idiomas, Sí, el lenguaje, y distribuyó las naciones en el planeta Tierra con diferentes idiomas. Allí en Babel, confusión. Así que toda la confusión comienza en Babel, que es el origen de Babilonia. Después se estableció la ciudad de Babilonia, Sí. y Dios le dio un sueño a Daniel, al profeta Daniel, en los tiempos de Nabucodonosor. Y en este sueño había una estatua que hablaban de los imperios mundiales. Eran los imperios que vendrían con el tiempo, empezando con el imperio de Babilonia, el imperio babilónico. Después vendrían el imperio de Media y Persia, lo que hoy es Irán. Después vendría el imperio griego y por último el imperio romano. Hoy estamos en el tiempo de Roma. Así que estamos viviendo tiempos proféticos, pero hoy nos centraremos en el imperio babilónico, o mejor dicho, en la ciudad de Babilonia o en el sistema de Babilonia, Bueno, que tiene que ver con el oro. El oro habla de poder. sí, quiero nada más decir un poco de Nimrod, porque bueno, él fue el primer valiente, de acuerdo a la Biblia, bueno, el primer hombre de esa categoría que fue gobernante. Y él, bueno, unió lo que era la política o el gobierno con las finanzas o los bancos, por eso de ahí se cree que vienen los bancos de la tierra. Eso fue con el tiempo, al futuro. Sí, pero hubo una vinculación estrecha Sí, entre el poder político y económico. el dinero, las riquezas, el poder económico y número 3, el poder religioso. Las tres en una, prácticamente. Sí. Así que hay 3 poderes que se mueven en el sistema de Babilonia: el poder político, el poder de las riquezas, el poder del dinero y el poder religioso. Todo esto se estableció en Babilonia, por eso Babilonia es considerada como la cuna de todas las religiones, sobre todo religiones de ocultismo que existen en el planeta Tierra. Hoy cuando hablamos o oímos hablar de religiones que se establecen en cuanto a la creencia de lo que hay más allá de la Tierra, de lo que hay en cuanto a los ovnis y todo aquello, todo esto se originó allí en Babilonia. Cuando se hablan de aspectos de lo oculto, poderes de lo oculto, todo ello fue desarrollado en Babilonia. Así que Babilonia es un poder espiritual demoníaco, es el poder del diablo manifestado allí. La Biblia habla que este poder se establece en el cielo, en el segundo cielo. Sí, y de vendrá hecho, el tiempo en que Dios destruirá ese poder. Sí, de hecho vemos, Nimrod en ese tiempo, ellos estaban queriendo desafiar a Dios. Al hacer la torre de Babel, querían hacer la torre más alta de la tierra y conectar la tierra con el segundo cielo. Pero por ello dice que Dios pasó y vio la torre y vio de que ellos no iban a desistir de lo que estaban haciendo, por eso Dios sopló y derribó la torre. Así es, por eso hablar de Nimrod, hablar de Babel, hablar de Babilonia es hablar de la rebelión a Dios. Es el pensamiento rebelde que hay en el ser humano, en la naturaleza humana, de no considerar a Dios. Es un pensamiento rebelde donde el hombre se cree Dios y cree que puede dominar el planeta Tierra, puede hacer lo que quiera aquí en la Tierra, cuando el creador del planeta es Dios, cuando el creador de las riquezas es Dios, cuando el dador de la vida es Dios. Por su misericordia la gente tiene vida aquí en la Tierra, pero muchos
se han desviado. Esto sucedió desde el cielo cuando un ángel llamado Lucero se reveló a Dios en el cielo. Dios lo lanzó a la tierra. Aquí en la tierra empezó su obra estratégica para destruir a la humanidad, comenzando con Adán y Eva. Llegó el tiempo de Nimrod, y Nimrod es considerado como el primer rebelde que hay en la tierra, un líder, era una persona inteligente, una persona con sabiduría, pero usó la inteligencia y la sabiduría para la maldad. Así que todo esto se establece en Babilonia. Así que Babilonia en la profecía bíblica no es más que la religión mundial de idolatría al dinero. Hablar de Babilonia es hablar de un sistema de gobierno mundial en lo político, económico y religioso. Es la religión que se fundamenta en la codicia y la avaricia que hay hoy en día en los ricos injustos. La Biblia le llama ricos injustos, aquellos que han hecho riquezas en base a la injusticia de sus corazones. También Babilonia es el sistema económico mundial sustentado en la acumulación de riquezas por medio de deudas que contraen las naciones a cambio de dar sus recursos naturales. Hoy estamos viendo de una manera palpable este sistema de lo económico fundamentado en las deudas. ¿Cuántas naciones están endeudadas con instituciones financieras mundiales? Han prestado dinero, han dado en préstamo dinero a cambio de recursos. Por eso muchos gobiernos están atados. Dice la palabra en Proverbios 22:7 acerca de la esclavitud financiera, la esclavitud que viene por la deuda. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. En esta versión que tenemos de la Biblia de las Américas dice: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Por eso la deuda es una esclavitud, tiene que ver con lo espiritual. El que se endeuda entra en una cautividad espiritual demoníaca. Pronto hay que salir de la deuda, hay que pagar toda deuda. El único que nos puede ayudar a salir de allí es Jesucristo. Jesucristo vino a saldar esa deuda, pero tenemos que creer en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Así que aquí tenemos todo este sistema demoníaco. El diablo establece esta ciudad-nación paralela a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del Señor Jesucristo, ciudad de paz, ciudad de justicia, ciudad donde sale la palabra de Dios. En cambio, Babilonia, lo que sale allí es la hechicería para dominar y controlar a los ricos o a las personas que van teniendo riquezas y las va pervirtiendo. Va el diablo atacando las naciones. Babilonia es el sistema de gobierno mundial que el diablo ha establecido con los ricos injustos a través de las generaciones. Ya estamos en el siglo XXI, la generación del siglo XXI, pero tendrá su máxima culminación en el gobierno del anticristo. Esto será cuando ya la iglesia no esté en la tierra. Será tiempos de gran tribulación, como lo señalan las profecías que están registradas en el libro de Apocalipsis, 21 juicios. Así que después del rapto de la iglesia sucederá todo esto y Dios destruirá este sistema de Babilonia, este sistema de gobierno mundial que será establecido por el anticristo. Jesucristo lo destruirá en su segunda venida en la guerra de Armagedón. Podemos leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, que está hablando allí ya de la venida de Cristo. Pelearán contra el Cordero
y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así que la profecía todavía tiene mucho cumplimiento para nuestra generación. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia, pronto la iglesia terminará su trabajo en la tierra y entonces vendrán todos los juicios señalados en el libro de Apocalipsis. Así que estamos en un tiempo donde Dios está empezando a hacer sus movidas, sus jugadas estratégicas en la tierra, mientras la iglesia esté todavía en la tierra, para poder establecer condiciones donde las personas conocerán de la justicia de Dios a tiempo. Estamos en la predicación del Evangelio de Jesucristo, predicamos que Jesucristo es el único que puede salvar y darnos la vida eterna. Jesucristo puede sanar al enfermo y Jesucristo puede rescatar al pobre. Jesucristo puede traer la justicia aquí en la tierra. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Hay algunas profecías que hablan ya de la caída de Babilonia. Pronto caerá Babilonia. Isaías capítulo 21, versículo 9, la Biblia nos habla de la caída ya de Babilonia. Dice la Escritura, cayó Babilonia y todos los ídolos. Esta es la ciudad-nación fundada por medio de ídolos. La idolatría es el centro operativo de este sistema que gobiernan las naciones del planeta Tierra. Por eso las personas están desviándose del camino del Señor por el poder de hechicería que viene de este sistema de gobierno babilónico. Y el Dios que usa Babilonia es el dinero. El dinero es el Dios que pone en el corazón de las personas. El lema de Satanás lo encontramos en Job, cuando el diablo dijo, piel por piel, todo lo que tenga el hombre lo dará por su vida. De otra manera, una cosa por otra cosa, todo el dinero que tenga el hombre lo va a tener que dar por el rescate de su propia vida. Bueno, Jesús también por eso, habló de... Hoy vemos cómo a través del ataque del diablo en cuanto a deudas, el hombre está pagando. Sí, es también lo que dijo Jesucristo, ¿no? Él habló acerca de el propósito del diablo y ese ha sido desde el principio y no ha cambiado. Es lo que dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así es. Así que tenemos muchas referencias en la Biblia acerca de la naturaleza propia del diablo y sobre todo cómo Jesucristo vino. Jesucristo no vino a establecer religiones en la tierra. Jesucristo vino a enfrentarse al diablo de manera directa. Primera de Juan 3:8 dice la Biblia, con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. En Hechos 10:38 dice la Biblia que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo ungiéndole con el Espíritu Santo y poder para que Jesucristo nos sanara a todos los que estaban aquí en la tierra oprimidos por el diablo. El diablo tiene oprimida a mucha gente y los llena de miedo a la muerte. El diablo a través de la enfermedad está trayendo pensamientos de muerte. A esto vino Jesucristo, a libertar al cautivo, sanar al enfermo y traer un cambio de vida mientras estemos todavía aquí en la tierra. Hay diversas características que debemos conocer en la naturaleza de Babilonia. Babilonia es todo un sistema, vuelvo a repetir, espiritual, religioso, político y también de lo económico, y hay una naturaleza diabólica detrás de todo ello, porque es el diablo quien está obrando. ¿Cuáles serían esas características propias en la naturaleza humana? Número 1, la corrupción.
la sabiduría corrompida. Dios es el que da sabiduría, entendimiento. Toda sabiduría es para poder resolver los problemas aquí en la tierra, y la sabiduría se puede corromper. ¿Cómo se corrompe una sabiduría? Cuando el hombre se cree Dios, cree que puede resolver los problemas sin la ayuda de Dios. El hombre que cree que todo lo puede hacer sin considerar a Dios se va corrompiendo en su propia sabiduría. Por eso encontramos a gente muy inteligente, pero llena de maldad. Por eso tenemos que entender lo que sucedió desde el principio. Un ángel con mucha sabiduría llamado Lucero, todo ello está en Isaías 14, Ezequiel 28, donde habla de la naturaleza del diablo. El ángel que se convirtió en diablo aquí en la tierra, y era un ángel muy sabio. La sabiduría estaba en él, pero se corrompió porque se quiso creer Dios. Vamos a leer Isaías 47:10. Sí, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Esto es lo que sucede con aquellas personas que llegan a tener riquezas, se van creyendo dioses. La Biblia habla de el diablo en Ezequiel 28:17, habla de cómo este ángel llamado Lucero corrompió su sabiduría, y por eso Dios lo lanzó a la tierra. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así que el diablo está aquí en la tierra engañando a los reyes, engañando a las naciones. Es el poder de la hechicería que habla Apocalipsis. Dios dijo en Apocalipsis con respecto a Babilonia, con respecto a la obra del diablo, por tus hechicerías has engañado a las naciones de la tierra. Así que todo esto está registrado en la Biblia, que tiene que ver con los tiempos actuales. La segunda naturaleza es la acumulación de las riquezas por la avaricia y la codicia. Cuando la sabiduría se corrompe, entonces el hombre empieza a amar el dinero, empieza a acumular riquezas. Es el hombre que tiene y no da, no comparte con el prójimo. Todo lo contrario, ve lo que tiene el prójimo y codicia lo del prójimo para robarle al prójimo. Así se acumulan las riquezas y se hacen los ricos injustos. Isaías 14:4, hay muchos textos que hablan de esta naturaleza corrompida por el diablo. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Babilonia fue una ciudad codiciosa. La codicia la mantuvo en el poder. Nabucodonosor fue un hombre muy codicioso, así que por eso fue identificada esta nación Babilonia en el sueño que tuvo Nabucodonosor en el libro de Daniel como oro. El oro, la codicia del oro. En Ezequiel 28 encontramos también la naturaleza propia del ángel Lucero, que se corrompió en su sabiduría, y por su sabiduría, como era una persona muy inteligente, empezó a hacer
contrataciones o negocios. De otra manera, empezó a hacer comercio, a comerciar con los reyes del planeta Tierra. Los reyes administraban las riquezas que Dios puso en cada nación. Dios puso en las naciones el oro, la plata, el petróleo, etc. Entonces los reyes administraban. Este ángel lucero estaba estableciendo contratos de negocios con ellos, pero como era sumamente inteligente, entonces hizo negocios tomando ventaja en su inteligencia para quitarle las riquezas a los reyes y las naciones. Así se enriqueció. Esto fue lo que dice la Biblia, y Dios por eso también fue otra causa por la cual fue lanzado del cielo. Por eso aquí en la tierra está haciendo su obra el diablo: codicia, avaricia, acumulación de riquezas. Lo mismo que hizo el diablo allá en el cielo, lo está haciendo en la tierra, pero ahora a través de personas. Ezequiel 28, del 4 al 5. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por eso cada persona en la tierra, todo hombre o mujer que se enriquece, endurece su corazón. Es una persona que se convierte en prepotente. Es una persona que se cree prácticamente que todo lo puede por su dinero. Cree que vale por el dinero que tiene. Y no sabe que todo esto es por la gracia misma de Dios. El dinero perturba a muchas personas y las destruye. Allí tenemos mucha enseñanza en la Biblia. La soberbia. Jeremías 50, del 31 al 32, habla precisamente de la soberbia, la prepotencia que hay en las personas que se enriquecen. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Jeremías 50 y 51 hablan de Babilonia, de los juicios que vendrán sobre este sistema de gobierno mundial, el sistema babilónico. Y son los tiempos que hoy ya estamos viviendo. Estamos viendo cómo los juicios empiezan a darse en todo este sistema. La rebelión a Dios. Jeremías 50, 29 al 30, habla de cómo el orgullo, la vanidad, las riquezas, ellos dicen: yo no necesito a Dios. Jeremías 50, del 29 al 30. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. Así que aquí tenemos muchas escrituras que hablan de la naturaleza misma de las personas que se han desviado del camino del Señor por el dinero, por las riquezas. Han corrompido todo lo que Dios ha dado. Por eso viene juicio, y los juicios están ya sucediendo. En Apocalipsis vamos a leer uno más. Apocalipsis 18, 23 habla de la hechicería, el poder de la hechicería que usa el diablo para atrapar a los reyes, a los presidentes, a todos los que gobiernan o a aquellos que tienen dinero. Apocalipsis 18, 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti,
ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Apocalipsis 17, 4 a 5, allí habla de el engaño religioso, y el poder de la religión. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que todo esto está señalado para un tiempo de juicio y pronto estará ya sucediendo. Mientras tanto, Dios está dando ya las señales del juicio y los siglos que debemos tomar en cuenta para los cumplimientos proféticos son los siglos XX y siglo XXI. Como nunca hemos visto el cumplimiento de profecías en el siglo XX, tanto en el mundo espiritual como en el mundo de lo natural, el avance de la ciencia, de la tecnología, el avance de la medicina. Podemos considerar cómo, por ejemplo, en el siglo XX surgió la pandemia de la gripe española, año 1918, y después de la pandemia vino la crisis económica mundial en 1929. Todo esto sucedió en el siglo XX. Fue en el siglo XX cuando Dios establece de nuevo a la nación de Israel, y fue cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pero también cuando se establecen los poderosos en la tierra en cuanto al dinero. Se establece lo que podemos conocer como el Club Bilderberg, fue establecido en los años 50. Así que empezó el movimiento muy fuerte de lo espiritual como de el mundo de lo natural, y que tiene que ver con el dinero. Todo ello en el siglo XX. Pero ya estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI vino la crisis del año 2008, y después de la crisis del 2008 vino la crisis sanitaria, esta pandemia que todavía estamos experimentando. Y las coincidencias en el siglo pasado de la primera pandemia o de la pandemia de 1918 a la crisis económica de 1929 pasaron 11 años. Ahora es al revés, primero es la crisis económica, año 2008, y después la pandemia que empezó en 2019. Pasaron también 11 años. No es casualidad. Dios está hablando por medio de muchas señales en la tierra, y los entendidos deben entender. Así que cuando estamos viendo las crisis es porque ya viene pronto el Señor Jesucristo. Quiere decir que todo ya empieza a ordenarse. Vamos a ver la crisis que hubo del dinero en el año 1929, siglo XX. Esta fue la primera crisis en cuanto al dinero. Fue sacudido todo el reino de las tinieblas con respecto al dinero. Era una sociedad de consumo, era una sociedad que compraba, vendía, y vino la crisis económica. Esta crisis sacudió a los Estados Unidos y a muchas y a todas las naciones de la tierra. Estamos hablando de 1929. ¿Qué salvó la situación de esta crisis? La Segunda Guerra Mundial. A través de la Segunda Guerra Mundial se empezó a recuperar todo y aparentemente todo cambió. Pero llegó el siglo XXI y volvimos otra vez a conocer las mismas causas, el amor al dinero.
por el amor al dinero, las crisis económicas, y entramos ahora a la crisis del año 2008, que fue la crisis última que hemos conocido. Tenemos también algunas imágenes, porque es importante conocer de dónde vienen los problemas que hoy estamos conociendo. Crisis económica de 2008. El origen. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió el ataque terrorista a las Torres Gemelas y al Pentágono. Esto generó un clima de inestabilidad e incertidumbre. Las empresas y las personas optaron por bajar sus gastos y no endeudarse. La situación de poco consumo no fue conveniente para el sistema financiero, por lo que la Reserva Federal bajó las tasas de interés para reactivar la economía. Se adquirieron muchos créditos para vivienda con tasa de interés variable, incluso por personas que no podían pagarlos. A estas se les llamó hipotecas subprime. ¿Qué pasó después? Las tasas de interés subieron y en el 2006 muchas personas no pudieron pagar su hipoteca. La gente dejó de comprar casas y el sistema colapsó. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera grave en el 2008, primero en el sistema financiero estadounidense y después en el internacional, teniendo como consecuencias problemas graves de liquidez, crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles, una crisis económica a escala internacional. Impacto en México. Algunos factores externos que contribuyeron al impacto de la crisis en México se debieron a la dependencia económica de México hacia Estados Unidos, menos reenvío de remesas por desempleo en Estados Unidos, poca exportación de productos, venta de petróleo a bajo precio. El principal factor interno de la crisis del 2008 en México fue la epidemia de la influenza A/H1N1. Las consecuencias de esta crisis en México fueron: el desempleo subió a poco más de 4%, el peso perdió 25% de su valor frente al dólar. Se elevaron los impuestos de IVA e ISR, se crearon nuevos impuestos a las telecomunicaciones y disminuyeron las reservas extranjeras en más de 20,000 millones de dólares. ¿Para qué propósito Dios da las riquezas en la tierra? Para que las personas puedan tener para comer. La comida Dios la da. Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer y estableció el recurso del dinero para intercambiar, para poder comprar de comer. Así que Dios establece su propia economía. La economía de Dios se establece y se fundamenta en la justicia, pero el hombre corrupto acumula y detiene lo que Dios da. Por eso viene el juicio para que haya justicia. Los que han acumulado riquezas pronto la perderán. Es la profecía que está en las Escrituras. Hay una parábola o hay una historia en la vida del Señor Jesucristo con respecto al joven rico. Jesucristo se encontró a una persona rica y Jesucristo habló con él. En Lucas 18, del 18 al 23, esta persona le dijo: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? O sea, ¿con el dinero puedo entrar al cielo? ¿Puedo comprar la vida eterna? ¿Puedo comprar entrar al cielo? Esto fue lo que Jesucristo le dijo. Lucas 18, del 18 al 23. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Aquí tenemos a este joven rico que era dominado por sus propias riquezas. Jesucristo le dijo: ok, ya estás cumpliendo los mandamientos con respecto
a lo que dice la palabra de Dios en los mandamientos, pero te falta algo. Tienes que distribuir lo que tienes a los pobres. Tienes que ser una persona de justicia. Haz justicia. Tienes que dar de lo que Dios te ha dado. Para eso Dios da, para que podamos satisfacer lo que tenemos y compartir lo que nos sobra. Esto es lo que Dios enseña. Por eso Dios da el trabajo para que tengamos para comer y tengamos más que suficiente para compartir. Pero aquí este joven dijo, no, eso sí, no lo haré. Entonces se fue. Vamos a ver qué dijo Jesús en Lucas 18, del 26 al 27. Bueno, allí es donde Jesús dijo en el 24, ¿no? Cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícil es que entren al reino de Dios, que vayan al cielo, a la vida eterna, los que tienen riquezas. No por las riquezas mismas, sino por ser injustos en cuanto a las riquezas. Cuando las riquezas se hacen dioses para el corazón de las personas, cuando las personas aman el dinero, idolatran el dinero, esas personas no pueden entrar en el reino de Dios. Leamos 28 al 30 lo que Pedro, el apóstol, le dijo a Jesús. Bueno, me interesa lo que dice el 25, ¿no? Sí. Ahí dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Lo cual ahí significa que está comparando Jesús el rico con sus posesiones con el camello. El camello tiene carga. Y eran antes las limusinas del desierto, ¿no? Los automóviles o los camiones de carga de antes. Y dice, ellos pueden estar cargados y aún así van a poder entrar en un lugar muy estrecho, pero los ricos no. En cambio, el camello sí. Así que es imposible cuando una persona está ligada al dinero. El dinero es un recurso que debe estar fluyendo. Debe circular, es como el agua, debe circular. Dios lo estableció, es la economía de Dios. Dios es el creador del dinero. El dinero, dice la Escritura, sirve para todo. Todos necesitamos dineros, seamos cristianos o no cristianos, aún de otras religiones, aún los ateos. Todos necesitamos dinero. Pero el dinero Dios lo dio con propósitos muy establecidos para que haya justicia en la tierra, haya una buena distribución. El hombre fue creado con la habilidad de la administración. Somos administradores natos. Debemos administrar bien los recursos de Dios. Por eso en Jesucristo cambiamos de ser una persona codiciosa, avariciosa, a ser una persona justa, a ser una persona generosa en el dar. Vamos a leer lo que dice en 1 de Timoteo 6:17. Dios habla de Pedro, ¿no? Bueno, vamos a terminar allí, en Pedro. Bueno, versículo 28, ahí es donde Pedro le dice a Jesús, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que los apóstoles estuvieron dispuestos a creer y obedecer al Señor Jesucristo. Cuando Cristo los llamó, inmediatamente le siguieron, dejando todo. Cuando somos atados con los recursos de esta tierra, tenemos problemas. Debemos dejar todo por servir al Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Búsquenme a mí,
Prácticamente fue lo que dijo Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitan, todo el dinero que necesitan, los bienes que necesitan, el comer y el vestir que necesita su cuerpo, van a venir después. Vienen después de buscar el reino de Dios, vienen después de buscar a Jesucristo. Primero Jesucristo, y lo que se necesita en la tierra de bienes y recursos vendrán después, vienen detrás. Así que este es el método de Dios. Por eso Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo. Y Jesucristo dijo, ustedes tendrán más todavía en esta tierra y la vida eterna. O sea que hay grandes promesas cuando nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor Jesucristo. Por eso tenemos que considerar la palabra profética que tiene que ver con el dinero, sobre todo porque es allí donde el diablo trata de atrapar al ser humano. En 1 de Timoteo 6:17, la Biblia exhorta a los ricos. Si ya eres rico porque Dios te enriqueció, dale gracias al Señor. Las riquezas vienen de Dios. El diablo no enriquece a nadie. El diablo no puede enriquecer a nadie porque el diablo no tiene nada, absolutamente nada. Por eso el diablo es un ladrón, porque para tener riquezas el diablo roba. El diablo no tiene nada, el que da es Dios. Así que Dios dice a los ricos que han sido bendecidos por Dios. 1 de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos en la tierra. Dios da el trabajo para que a través del salario disfrutemos la comida, el vestido, en familia tengamos para comer, tengamos para vestir, disfrutemos todos en el hogar y tengamos para compartir, para dar. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Así que Dios nos está probando con el dinero aquí en la tierra. Y por último, vamos a leer la profecía que tiene que ver con los juicios que vienen a los ricos injustos, ricos insensatos. Vuelvo a repetir, las riquezas son buenas porque vienen de Dios. El problema no son las riquezas, el problema tiene que ver con el hombre que hace de las riquezas su propio Dios. Y entonces se olvida del prójimo. Vamos a leer lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Es una profecía que habla ya de los tiempos que estamos viviendo en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 5. Hay muchos textos en Santiago que tienen que ver con los ricos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Este es el juicio que viene sobre las personas ricas injustas que han acumulado riquezas en base a la injusticia, haciendo que las personas estén endeudadas, estén cautivas por las deudas. Todo esto viene a juicio. Así que estamos en un tiempo donde las cosas van a seguir sucediendo. Las noticias dan cuenta ya de lo que estamos conociendo de algunas personas millonarias, gente que se hizo millonaria de la noche a la mañana y de pronto cayó. Muchas personas que se suicidaron en las crisis económicas, etc.
No Aquí- amemos el dinero, tenemos que poner la confianza en Jesús. Aquí hay algo más que dice Santiago 1, 10 y 11. Allí dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermano apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así es, se marchitará. Así que terminamos aquí esta enseñanza. Hay mucho que hablar porque es muy abundante la profecía que habla de las riquezas. En otros programas seguiremos hablando de todo ello. Así que agradecemos que hayan estado con nosotros, que las bendiciones de Dios estén con ustedes. Jesucristo vino precisamente para ayudarnos a salir de toda situación adversa. No pongamos la confianza en el dinero, sino en Jesucristo. Él es el único que puede ayudarnos en medio de tantas crisis que hoy estamos viviendo. Agradecemos los saludos que han enviado y bueno, pues mañana es domingo. Les esperamos a las 12 del día en el servicio online. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.